Conócete a ti mismo es una expresión que todo el mundo conoce. La hemos oído, la hemos visto hasta la saciedad. Y la asociamos como un mensaje que viene desde la noche de los tiempos y que está reflejado en distintas culturas. Aunque quizá esta frase más famosa sea la que atribuimos al oráculo de Delfos. En esta charla lo que vamos a hacer es hacer una especie de viaje comparativo entre un pensador, un trabajador de la psique y de la mente humana y de su problemática del siglo, finales del siglo XIX y el siglo primera mitad del siglo XX, que es Carl Gustav Jung. Brevemente hago una sinopsis de su biografía. Quizá más conocido es por ser o haber sido durante un tiempo discípulo de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Pero puede decirse de él que realmente fue un discípulo que terminó de alguna manera enfrentándose al maestro y casi cometiendo una herejía, si lo hemos de enfocar desde el punto de vista de la psicología freudiana. Pero una de las características de este psiquiatra y por qué incluso eligió la psiquiatría viene marcada en cierto aspecto por la fuerza del destino. Él no pensaba estudiar medicina ni por supuesto psiquiatría. Su afición, su deseo era estudiar arqueología, ya que la historia, la vida, el devenir de la vida, de los seres humanos, la naturaleza, le atraía poderosamente ya desde niño y además había tenido toda una serie de experiencias, esas experiencias que llamamos especiales, con visiones de otras épocas, con sensaciones de ser otro personaje, otra persona, tal vez como en otra vida o en otra época. Y la carencia económica, la situación económica de su familia, que era bastante problemática, o sea, es decir, sus recursos económicos eran escasos, no le permite desplazarse fuera de la ciudad donde vive con sus padres para estudiar arqueología. Por lo tanto, se estudia medicina porque también tiene familiares médicos y decide estudiar medicina. La termina exitosamente y va a cometer quizá la primera transgresión de su vida, que es la elección de la especialidad de psiquiatría. Cuando elige psiquiatría, su mentor casi le reprocha, puesto que la psiquiatría en esa época estaba bastante desprestigiada. Los tratamientos que se aplicaban eran eran tratamientos físicos y desgraciadamente casi parecían torturas medievales, con lo que yo creo que muy pocos enfermos podrían curarse si no eran agravados. Jung se siente atraído por el dolor. Esta es una de las primeras cosas que quiero destacar, puesto que luego vamos a ver esa reflexión comparativa que él hace del dolor con el mensaje y el evangelio de un filósofo sabio y santo histórico, que es Siddhartha Gautama el Buda, cuando habla de la realidad del dolor en la vida humana, el camino, las causas que producen el dolor y el camino que lleva a la cesación del dolor. A Jung le preocupa mucho ese sufrimiento que él ve en las personas enfermas con trastornos mentales y enfermedades psicológicas, y empieza a hablar con ellas, empieza a dialogar, empieza a tener una especie de encuentro inmersivo en un diálogo que incluso sus colegas le reprochan porque dicen, bueno, lo que estás haciendo es perder el tiempo, esto no merece la pena, pero sin embargo él continúa con ese trabajo. Dedica todo su tiempo a esa vocación que de repente descubre que se está despertando en él. Él va a entrar en una fase de trabajo introspectivo
que va a dejar reflejado en unas obras conocidas que se han dado en llamar los libros negros, que luego él lo pasará en una verdadera obra de arte, que es el famoso libro rojo, donde él, aparte de todas esas reflexiones que él había reflejado primero en los libros negros, añade toda una serie de dibujos de sus visiones, porque él ya desde pequeño empieza a tener toda una serie de visiones, empieza a tener sueños de un fuerte contenido simbólico en el que él trabaja para poder descifrar ese mensaje de la parte profunda de sí misma, ¿no? Eso que él va a llamar el inconsciente, que no va a tener nada que ver con el inconsciente freudiano, puesto que el inconsciente freudiano es más bien como una especie de papelera del ordenador, ¿no? Mientras que para Jung el inconsciente sería ese yo más profundo, donde de alguna forma estarían conectados los arquetipos o modelos del pensamiento universal. Pero primero vamos a tratar de hacer una reflexión sobre lo que es el ser humano, para referirnos a ese precisamente conócete a ti mismo, que hace referencia al título de nuestra charla. Cuando hablamos de conócete a ti mismo, todos queremos conocernos a nosotros mismos, pero lo curioso es que nos basamos más en los movimientos de nuestra psique, sobre todo nuestra psique, que es la que nos da la mayor parte del trabajo. Porque el mundo de las ideas y el mundo de los pensamientos, puede ser que también nos llame la atención, pero nuestra sociedad está tan dedicada a llenar ese mundo mental y a olvidar el mundo psíquico, el mundo emocional, que es una verdadera batalla la que tenemos. Pero sin embargo el ser humano es algo más que eso. Vamos a hacer una visión a una imagen donde he tratado de hacer un paralelismo y un vínculo. El ser humano es un ser de la naturaleza, ¿de acuerdo? Y podemos decir que participa, comparte su vida en el planeta con otras formas de vida, como son los minerales, los vegetales y los animales. Aquí tienen ustedes un gráfico para hacer precisamente esa reflexión. El ser humano tiene una forma, ¿de acuerdo? Una forma característica, pero la propiedad de la forma no es única del ser humano. También la tienen los minerales, también la tienen los vegetales, también la tienen los animales. Luego, ahí podríamos decir que estamos hermanadas esas 4 formas de vida. Y aquí querría hacer también una reflexión respecto a los pensamientos que en determinada época de su vida, pero cuando era todavía muy jovencito, Jung tenía respecto a las piedras, y que luego en esa obra que él casi en su totalidad construye con sus manos, que es la Torre Bollingen, él prácticamente establece casi, podríamos decir, una comunicación profunda y estrecha con los minerales, con las piedras. Bien, en la parte derecha tienen ustedes un dibujo, que es un dibujo esquemático, que yo he hecho basada en las enseñanzas de las antiguas tradiciones esotéricas. En la parte de abajo ven como si fuera, un cuadrado, y en la parte de arriba un triángulo. La parte de abajo lo llamaríamos, vamos a llamarlo personalidad. Jung también va a hablar de personalidad y va a hablar de persona. Luego veremos un gráfico referido precisamente a sus definiciones. Eso que llamamos personalidad, o ese cuaternario, esos 4 planos, serían absolutamente temporales, es decir, es lo que tenemos en cada vida, que nace con nosotros y muere y desaparece con nosotros. En la parte de abajo, el nombre vamos a darles heterofísico. Y ahí estamos hermanados minerales, vegetales, animales y seres humanos. Ahora bien, entre el mineral y el vegetal vemos una diferencia. El vegetal, decimos, crece, nace, crece, produce frutos y muere. Y es lo que vamos a llamar energía vital. El vegetal, el animal y el humano lo comparten. Es decir, tenemos una energía vital que hace que nuestro cuerpo físico
nazca, se reproduzca, se reactive, se renueve, etcétera, etcétera, crezca, etcétera. Y luego vamos a ver otro aspecto, el animal. El animal, si nosotros tenemos un animal doméstico, lo podemos observar con más detalle. Tiene sensaciones, sufre dolor, sufre frío, sufre calor e incluso tiene un mundo emocional. Por ejemplo, las mascotas tienen un vínculo muy, muy afectivo con sus dueños, ¿no? Y aparte tienen instintos de defender su territorio, lo que podríamos decir una especie de esquemática de instinto de poder, instinto de reproducción, instinto de supervivencia, etc. Y el ser humano también lo tiene. Luego, en el plano que llamamos astral y psique, lo comparten animales y humanos. Pero hay algo que es propio del ser humano, que es su mundo de pensamiento, donde tenemos el mundo de los pensamientos, el mundo de la razón, etcétera, etcétera. En la antigüedad oriental se le daba el nombre de kama manas, que quería decir cuerpo mental de deseos. De acuerdo, eso quedamos en que desaparece con la muerte, nace y le llamamos personalidad. Pero en esa especie de vehículo de estos cuatro, podríamos decir, aspectos, estos cuatro planos, habría una chispa que de alguna forma emanaría de la gran alma del mundo, de la gran alma del universo, que sería una chispa divina, vamos a decirlo así, una especie de chispa de Dios en nosotros, y que estaría compuesto por tres principios. Y aquí coincidiríamos con esa famosa tríada que vemos reflejada prácticamente en la mayoría de todas las religiones y escuelas de pensamiento desde la antigüedad. Bien, la frase que corona esta imagen, todo es natural y todo es divino, la he escogido porque también está muy vinculada al propio Jung. Es una frase que se atribuye a Hipócrates, otro gran médico famoso, y él dice, Jung dice, que la idea de Dios es fuerte en él y está prácticamente desde niño como algo innato en él y como algo que le hace ver todas las cosas conectado precisamente a esa divinidad. Bien, voy a pasarles ahora la imagen de este paralelismo con Jung. Jung va a hablar efectivamente de persona también, recuerden, personalidad, persona, que sería precisamente ese entorno externo que tenemos en cada vida y donde se manifiesta como una máscara, ¿de acuerdo? Persona significa etimológicamente máscara, envoltura, recipiente, vehículo, etc. En el centro, él habla del sí mismo. El sí mismo que no sería sino esa especie de chispa divina donde está la identidad del ser humano que va más allá de su personalidad y de su temporalidad. Y el ser humano debe alcanzar el centro de sí mismo. Y ese camino hacia el centro de sí mismo es lo que él va a llamar sendero de individuación. Sería el recorrido que debe superarse de la vida, de las pruebas que la vida nos trae, porque al fin y al cabo la vida es exactamente una serie de pruebas. Él lo va a llamar el sendero del héroe o de la heroína, donde nos tenemos que enfrentar pues, a toda una serie de circunstancias, unas veces más suaves, otras veces más duras y más problemáticas, y que ese sendero de individuación sería el camino a la conciencia de la identidad, de esa chispa de identidad divina que tenemos los seres humanos. Vamos a ver ahora, vamos a empezar, mejor dicho, un recorrido por los distintos lugares, las distintas enseñanzas, las distintas explicaciones, las diferentes formas de expresar esa búsqueda del conocimiento de sí mismo y de la propia realidad
que envuelve a los seres humanos. Vamos a irnos al Tíbet. El Tíbet, un lugar que estuvo durante muchos años, muchísimos años, prácticamente desconocido para Occidente, y que fue conocido en su aspecto más mistérico por una filósofa rusa del siglo pasado, que fue Elena Blavatsky. Yo me voy a referir a un librito que es una recopilación de preceptos que empleaban en las escuelas de filosofía y de discipulado del Tíbet para reflexión y estudio de los discípulos. Y he querido seleccionar una frase que hace referencia precisamente a ese sentido de la actitud con la que como seres humanos debemos enfrentar esa búsqueda del conocimiento de nosotros mismos, ese conócete a ti mismo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Si nosotros hacemos una reflexión respecto a la vida que vivimos, nuestro entorno, nos damos cuenta que estamos muchas veces prisioneras de las opiniones. A veces nos hacemos una opinión de una cosa y solo la vemos desde ese enfoque. Y muchas veces esas opiniones son también manipuladas y presionadas por el propio entorno, con lo cual su validez es muy cuestionable. Esto ya estaba previsto en la antigüedad y ya lo había previsto Jung. ¿Qué ocurre? Que de alguna manera somos un poco juguetes de ese vaivén, ¿no?, de la vida. Y somos muy sensibles también a las opiniones que nos rodean. Nos exalzamos y nos creemos los más grandes en la humanidad o los más grandes en nuestro grupo si las opiniones de los que nos rodean no son halagadoras. Por otro lado, nos venimos abajo, nos deprimimos y perdemos toda valoración y toda estima si las opiniones de los que nos rodean, por el contrario, no son negativas. Cuando de alguna forma todo es opinión, y si es opinión, puede que sea una opinión acertada, pero también puede ser que sea una opinión absolutamente subjetiva, configurada por nuestros propios condicionamientos personales. Hay una frase en este libro tibetano del que les hablaba antes que hace referencia precisamente a eso, y dice: antes que el alma pueda oír, es menester que uno se vuelva tan sordo a los rugidos como a los susurros, a los bramidos de los elefantes furiosos como al zumbido argentino de la dorada mosca de fuego. Bien, esto está en una expresión que a Jung le gustaría mucho, puesto que está expresado de forma simbólica, pero viene a decirnos esos rugidos, esos bramidos de elefantes furiosos, precisamente sería el mundo de la crítica, el mundo que nos es hostil, o aquellas opiniones que se vierten sobre los demás o sobre nosotros de forma hostil, mientras que la dorada mosca de fuego son los halagos. Y los maestros tibetanos decían: hay que permanecer sereno, no dejarse arrastrar por este mundo de opiniones que nos puede envolver. Es decir, es como permanecer serenos en medio de las tormentas emocionales que nos pueden envolver. Y de hecho tienen una frase que lo resume todo, que es: la mente es el gran destructor de lo real. Jung encaja precisamente con algunas de sus reflexiones con estos axiomas. Él dice en alguno de sus obras: no debemos pretender comprender al mundo únicamente utilizando nuestro intelecto. El juicio del intelecto solo es una parte de la verdad. Es decir, hay que llegar al sí mismo. El intelecto opina, pero el intelecto es solo un instrumento que nos debe llevar a la esencia interna, donde radica, podríamos decir, el reflejo de los arquetipos y de las leyes universales. La persona que no se apoya en Dios no puede, basándose en sus propios recursos, oponer resistencia a los halagos físicos y morales del mundo. Es decir, vemos cómo los pensamientos de este hombre, un psiquiatra, que se dedica a estudiar la mente humana,
tienen unas fuertes raíces filosóficas. Pero vamos más allá. Vamos a esas motivaciones que tuvo Jung cuando se enfrentaba al dolor de los enfermos mentales, porque él veía que había una raíz profunda de dolor y de sufrimiento, y él pretendía encontrar la causa, pretendía encontrar el alivio en la medida que fuera posible. Siguiendo con nuestro libro tibetano, con nuestro libro de enseñanzas tibetanas, hay una expresión que es bellísima, una frase que es bellísima, que dice: haz que tu alma preste oídos a todo grito de dolor, y no permitas que el sol ardiente seque una sola lágrima de pena antes de que tú la hayas enjugado en el ojo del que sufre. Pero deja que las ardientes lágrimas humanas caigan una a una en tu corazón y en él permanezcan sin enjugarlas hasta que se haya desvanecido el dolor que las causara. Es decir, esto es algo también que tenemos en todas las profesiones que trabajan por aliviar el sufrimiento de la humanidad, que hay que aliviar el dolor, pero sobre todo es importantísimo no olvidarnos de atacar la causa que produce el dolor. Y aquí una expresión de Jung que indica ese trasfondo que iba incluso más allá del dolor físico que padecían los enfermos, porque él entendía que esa locura era una enfermedad mucho más profunda, es decir, que iba más allá del cerebro o de la mente humana. Él dice: hasta donde podemos entender, el único propósito de la existencia del ser humano es encender una luz en la oscuridad del mero ser. Porque, como decían también los antiguos filósofos, la ignorancia es la gran y mayor enfermedad, porque es la que produce dolor no solo al enfermo mental, sino también al ser humano que se considera sano. Como podemos comprobar en la actitud de Jung, va más allá de esa reflexión de conócete a ti mismo simplemente como algo pasivo, es decir, yo me conozco y ya. No, sino va a un compromiso del ser humano con la unidad de la humanidad como un gran ser. Es decir, conocerse a sí mismo es también, de alguna forma, comprometerse con la humanidad. Es conocer que formamos parte de una unidad, no solo incluso con los seres humanos, sino también con todas las formas de vida, con las estrellas y con los átomos, con las flores y con los frutos. Ahora yo quisiera hacer un salto e irnos del Tíbet a la India. En la India hay un libro muy importante que está considerada la más extensa obra de la historia de la humanidad, que es el Majábharata. En el corazón del Majábharata hay una serie de, vamos a decir, capítulos que reciben el nombre del Bhagavad Gita. Y la historia que nos narran en el Bhagavad Gita es la de una batalla. Hay 5 protagonistas. Por un lado están 2 ejércitos, puesto que es una batalla. Hay 2 ejércitos que reciben los nombres de Kauravas y Pandavas. Hay un lugar a conquistar. La batalla tiene que ser por algo y es para conquistar una ciudad conocida como la ciudad de Hastinapura. Luego va a haber un protagonista, que es un príncipe, que es el que tiene que dar la orden de guerrear, la orden de pelear, que es Arjuna. Pero Arjuna, curiosamente, no está solo. Al lado de Arjuna hay un ser que no es humano, que es más que humano, y que se va a manifestar de diferentes maneras a lo largo de la historia. En algunas ocasiones se presenta como el maestro, en otras ocasiones se presenta como el enviado divino, en otras ocasiones como la reencarnación de la propia divinidad. Y lo que trata de narrar simbólicamente, y volvemos otra vez a jugar el símbolo que tanto le gustaba a Jung, es que esa batalla
refleja la batalla de la conquista de uno mismo. El príncipe Arjuna, podríamos decir, refleja la humanidad, refleja el ser humano. Kauravas y Pandavas reflejarían las cualidades, Pandavas serían las cualidades que tenemos, las mejores cualidades, las mejores virtudes para realizar esa batalla. Y los Kauravas representarían aquello que nosotros tenemos que vencer. Curiosamente, en la historia se ve que los Kauravas también son familia del príncipe Arjuna, porque los Kauravas en nosotros, en nuestra personalidad, forman parte de nosotros. Es aquellos aspectos que tendríamos que vencer y conquistar. Que Jung, quizá podríamos hacer una analogía simbólica, va a denominar como la sombra. Les recomiendo la lectura del libro porque es una belleza. Solamente para no ser demasiado pesada, voy a leer una frase de Jung donde habla precisamente de esa batalla que simbólicamente está reflejada en el Bhagavad Gita y que nos representa a todos nosotros. Dice, cuando los conflictos más intensos se superan, dejan una sensación de seguridad y tranquilidad que no se perturba fácilmente. Son solo estos intensos conflictos y su conflagración lo que se necesita para producir resultados valiosos y duraderos. Efectivamente, efectivamente. Podemos reflexionar sobre nosotros y ver cómo cuando superamos un problema, nos enfrentamos y superamos algo que nos cuesta trabajo, nos sentimos luego mucho más llenos, mucho más plenos en el interior de nosotros mismos. Vamos ahora a un personaje mucho más conocido que es Siddhartha Gautama, el Buda. Aunque es verdad que en Occidente casi el Buda lo tenemos como una figurilla decorativa, pero Siddhartha Gautama fue un personaje, podríamos decir, que encarna ese encuentro con el sí mismo, esa divinidad alcanzada a través de ese largo camino de sendero de individuación, ese largo y duro camino de la conquista total y absoluta de sí mismo, incluso en la parte más elevada que nosotros en nuestro actual estado evolutivo difícilmente podemos concebir. Él va a hablar de la realidad de la existencia humana y del dolor como un atributo inseparable del ser humano. No olvidemos que cuando nacemos llorando, por algo será. Él va a hablar de la existencia del dolor en la vida del ser humano. Y enumera las 4 nobles verdades: la existencia del dolor, la causa que produce el dolor, la cesación del dolor y el camino que lleva a la cesación del dolor, que sería el octuple noble sendero. No voy a enumerarlo para no extenderme demasiado. Vamos a ver qué habla Jung respecto al dolor. Él dice, no hay toma de conciencia sin dolor. Un hombre que no ha pasado a través del infierno de sus pasiones no las ha superado nunca. Es decir, no podemos hablar de conquista si no hemos realizado la batalla. El hecho de que todavía ciertas circunstancias no hayan llegado a nosotros no quiere decir que las hayamos superado. Es probable que no tengamos que vivir nunca esas experiencias, pero tendremos las nuestras y propias. Por lo tanto, cada ser humano debe juzgar las propias, nunca las de otros. Porque cada uno tiene su propio sendero de evolución, su propio sendero de individuación, para utilizar términos junguianos. Otra de las reflexiones que hace Jung a lo largo de su trabajo, de su intenso trabajo, respecto al dolor, dice, nadie siempre y cuando se mueva entre las corrientes caóticas de la vida está sin problemas. Es cierto, cada uno de nosotros tenemos los propios, aquellos a los que tenemos que enfrentarnos, aquellos a los que nos corresponde por karma, podríamos decir, por evolución, etc. Pero también Jung nos da un consuelo. Todo, de alguna forma,
es como una balanza, es decir, nada hay absoluto. Y él dice, existen tantas noches como días, y cada una dura lo mismo que el día que viene después. Hasta la vida más feliz no se puede medir sin unos momentos de oscuridad, y la felicidad perdería todo sentido si no estuviera equilibrada por la tristeza. Una de las cosas que más llama la atención de Jung es su relación y su uso del concepto de la alquimia con precisamente el conocimiento del ser humano y la evolución y transformación del ser humano. Él observa que, la alquimia, como ustedes saben, es una ciencia prácticamente desconocida en la actualidad, y digo desconocida porque el mal conocimiento es peor casi que el desconocimiento. Bien, la alquimia está referida a la transmutación de los elementos, y transmutación es pasar de carbono a diamante, ¿de acuerdo? Esa transmutación se va a realizar en base a toda una serie de fases en las que intervendrá el tiempo y el fuego. Jung observaba que, en general, a partir del siglo XV, siglo XVI, se resumen las fases de la alquimia en tres: la nigredo, la albedo y la rubedo. Bien, él dice prácticamente a la hora del conocimiento de sí mismo, podríamos decir que estas tres fases pueden ser aplicadas. Por un lado, la primera sería una toma de conciencia, de contacto con el inconsciente, y un encuentro con la sombra, es decir, con esos kurabas de las que hablábamos antes. Una segunda fase, que sería un reconocimiento y trabajo de integración entre animus y ánima, esos dos arquetipos que representan esa dualidad, es decir, el principio masculino y el principio femenino, el yin y el yang, etcétera, como queramos llamarlos, puesto que en todos nosotros existen esos dos principios. Y el tercero, que sería ya el unirnos con el anima mundi, con el unus mundus, es decir, donde se integra perfectamente ya el alma y el cuerpo, cada uno con el espíritu absoluto y primordial, que sería la fase final. Ahora bien, es muy importante señalar que la idea de Dios, la idea del unus mundo o del alma del mundo, a través de la obra de Jung, él lo deja muy claro. Es el reflejo en nuestra psique, en nuestra mente, o, en otras palabras, en nuestro inconsciente. Es decir, nosotros podemos percibir como un tirón interno dentro de nosotros mismos esa conciencia o esa intuición de ese ser o de ese principio superior del que formamos parte. Pero nuestra visión de ello es una visión humana, una visión o una percepción que se realiza a través del reflejo del arquetipo en nuestra psique. Es decir, cuando él habla de Dios, habla de la idea de Dios que en el ser humano tiene. Vamos a ver cómo coincide de alguna manera también con los grandes filósofos occidentales en la idea de eso divino que se manifiesta a través del universo, de ese universo de la que forman parte las estrellas, los planetas, los soles, las galaxias, pero también refiriéndonos a ese planeta en el que habitamos nosotros, desde las piedras y los minerales, los vegetales, árboles, arbustos, los animales y nosotros los seres humanos. Tal vez, cómo no, como contaban los antiguos mitos, a los que da tanta importancia Jung en su psicología, los héroes y los dioses, o heroínas y dioses. Cuando los clásicos occidentales hablan de los dioses, veamos por ejemplo una cita de Cicerón, cuando dice el mundo, el firmamento,
Las estrellas, la tierra y nuestras almas son dioses. De alguna forma también Jung coincide a la hora de definir el ser humano con esos conceptos arquetípicos que él llama persona, que él llama sendero de individuación, que él llama el sí mismo. Veamos una expresión de él, cómo nos cuenta esa percepción de lo divino que él tiene. He llamado al centro del ser con el nombre de sí mismo. Intelectualmente, el sí mismo no es más que un concepto psicológico, un término que sirve para expresar la esencia incognoscible que podemos captar como tal, puesto que excede, por definición, a nuestras facultades de comprensión. Dios en nosotros, se le podría también llamar. Es decir, que aquí coincide con todas las grandes transmisiones que nos han hecho todos los libros sagrados de todos los tiempos, todas las narraciones de pensamiento de sabios y filósofos respecto a esa compulsión interna que llamamos Dios. Dice, el camino no conduce en línea recta hacia adelante, por ejemplo, desde la tierra hacia el cielo o de la materia al espíritu. Se trata más bien de una circunvalación y de un acercamiento al centro, es decir, el centro, el sí mismo, la esencia que trasciende todas las circunvalaciones. Pero ese término de circunvalación también nos hace referencia a esa espiral permanente que se ha reflejado también en todos los mitos y en todos los símbolos desde la antigüedad más remota. Pero vamos a introducirnos ahora en un nuevo concepto dentro del conocimiento de sí mismo que nos ha transmitido Jung a través de su obra y de sus enseñanzas, y es el concepto del ser humano en la sociedad. Él se analiza siempre permanentemente a sí mismo porque dice que el mejor trabajo político, social y espiritual que podemos hacer es el de no proyectar nuestra sombra, es decir, nuestro lado oscuro, nuestros defectos, nuestros vicios sobre los demás, que es lo que habitualmente hacemos como una especie de mecanismo de defensa. Por eso dice el chiste, la culpa nunca cae al suelo. Es decir, siempre tenemos tendencia a proyectar nuestra sombra sobre los demás. Cuando esa sombra es una sombra colectiva, es una sombra social, entonces es cuando se puede dar los verdaderos movimientos sangrientos y terribles que se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y Jung afirma además precisamente el riesgo de que las masas son siempre caldo de cultivo de epidemias psíquicas, es decir, la masa es el conjunto de seres humanos que no piensan, que no ejercen su capacidad de pensar, que no eligen, que tienen miedo o no quieren o no pueden enfrentarse a sí mismo, tener el valor de decir quiero conocerme a mí mismo, quiero conocer cuáles son los movimientos de mi psique, de mi mente, quiero aprender a pensar por mí mismo. Vayamos ahora a Platón y hagamos una especie de analogía con los conceptos de Jung. Platón nos habla de individuo, sociedad y Estado. En el caso de Platón, cuando habla de individuo, precisamente, etimológicamente, podríamos decir se refiere a esa parte indivisa de nosotros. Esa parte que es, haciendo una comparación con los elementos, que es fuego, puesto que el fuego, como se sabe, no puede ser dividido. Es decir, individuo sería aquello que en nosotros es unidad. Para Jung sería precisamente el sí mismo y la conquista consciente de sí mismo. Eso sería el individuo, aquel que llega a la conquista consciente del sí mismo, recorriendo su sendero de individuación. La sociedad que nos habla Platón es el conjunto de individuos que se unen para beneficiarse mutuamente, ¿de acuerdo? A nivel de profesiones, de oficios, de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Jung? ¿Cómo lo considera? Jung considera que la humanidad, la sociedad, es un gran ser humano.
De una manera u otra, dice él, somos partes de una sola mente que todo la abarca, un único gran ser humano. Es decir, la humanidad sería, en tal caso, un único ser humano, un único gran ser humano. Por eso él explica también, y podemos entender, que los arquetipos, refiriéndonos, por ejemplo, a las tradiciones reflejadas en las leyes del universo o en las leyes del Kybalión, que efectivamente el universo es un ser mental, por lo tanto, si es un ser mental, piensa, nosotros pertenecemos o somos parte integrante del universo, por lo tanto, nuestra mente también estaría vinculada a esa mente del universo. Y esa mente del universo pensante pensaría esos modelos que Jung llama arquetipos, que se reflejarían en el inconsciente colectivo de la humanidad y de la que los seres humanos individualmente, independientemente, captamos a través de nuestro inconsciente individual. Bien, el concepto de estado de Platón introduce un elemento de trascendencia en esa sociedad, donde habría una conciencia de lo trascendente. Y haciendo, como decíamos antes, una analogía con el pensamiento de Jung, pues el Estado tendría esa función, sentido y finalidad de trascendencia de las sociedades humanas. Por otro lado, Jung tiene muy claro que efectivamente hay algo en nosotros que perece, algo que en un momento determinado comienza su aparición en la gestación y nace, crece, madura, envejece y desaparece, pero que hay algo que permanece, una esencia que por pertenecer a esa unidad no tiene forma y al mismo tiempo es la consecuencia de la forma. Es como si, comparándolo con un árbol, las hojas, los frutos, las flores perecen, e incluso a veces el tronco también, pero sin embargo la raíz permanece. Y eso para Jung está muy claro, su sentido de lo trascendente y sobre todo yo diría que lo importante precisamente de la obra de Jung ha sido el valor de introducir ese sentido de lo trascendente en la aplicación de la medicina de la mente y de la psique humana sobre la que él trabajó. Que él en su humildad reconocía que de todas las personas que había tratado, dice un 30% sabía que se habían curado completamente, otro 30% no se habían curado y el resto no sabía lo que había sucedido. O sea, como vemos, tiene la humildad del hombre sabio. Bien, otro de los aspectos que podríamos considerar, pero que ya serían demasiado para esta charla y sería un poco fatigoso, que veremos en charlas posteriores, es su relación con el mundo de los sueños, con el mundo de la sincronicidad, con el mundo de los símbolos y de los arquetipos. Pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Quiero terminar con unas frases breves de Jung que ha dejado en su obra. Una de ellas me parece una frase bellísima, no es de él, sino que aparece en el oráculo de Delfos y que él graba en el frontispicio de su casa, que es evocado o no, el Dios está presente. Recordemos esto, tengámoslo en cuenta. No importa nuestra percepción o no percepción de ello. Lo que es, independientemente de que nosotros lo aceptemos, lo reconozcamos, lo sintamos o no. Y otra de las frases que refuerza precisamente esa relación de la obra de Jung con ese conocimiento a sí mismo que decíamos antes, dice: me han acusado de defensor del alma. No fui yo, sino Dios mismo quien la defendió. Y recordando una frase del gran médico Paracelso, queremos dedicársela a Jung porque él realmente fue sobre lo que trabajó. Paracelso decía: aquel que cura el alma es más grande que aquel que cura solo el cuerpo. Tal vez debería
tener en cuenta esto, que para curar el cuerpo, primero y más importante tal vez sea curar el alma de esa prisión donde a veces la encerramos cerrando puertas y ventanas. No tengamos miedo, abramos las puertas y las ventanas para que entre la luz de esa alma universal de la que nos hablaba Jung y nos hablaban también los grandes filósofos de la antigüedad. Y quiero terminar con una frase que él dijo poco antes de morir. Ahora conozco la verdad y solo me resta por saber una pequeña parte de ella. Cuando la conozca, estaré muerto. Francamente, podríamos decirse que es la reflexión final de un ser humano que verdaderamente se ha conocido a sí mismo o al menos ha estado muy cerca en su trabajo y en sus esfuerzos de ese conócete a ti mismo. Y probablemente tenga el convencimiento de que si no llegó del todo en esta vida, en otras sí lo hará y al mismo tiempo nos seguirá transmitiendo luz, conocimiento y curación a todos los seres humanos. Muchas gracias y hasta pronto.